Bien, entonces nos reunimos ahora para revisar el siguiente tema, que se corresponde con el problema de investigación o lo que es la problematización de un estudio. ¿Ya? Fundamentalmente asociado a reconocer cuál es el problema que se está investigando y a la vez también establecer cuáles son las justificaciones del estudio, ¿ya? La fundamentación y la justificación del estudio. Que es un elemento fundamental, insisto, para a veces entender el aporte que puede tener un estudio realmente. Si uno entiende cuál es la justificación de este estudio, uno claramente también entiende el aporte de este a la disciplina. Bien, el problema de investigación es importante porque eh, tiene que ver ciertamente con el elemento esencial y primario de todo proceso investigativo, que es identificar un problema. ¿Ya? ¿Por qué yo quiero trabajar esto? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Por qué se justifica que yo haga este estudio? ¿Ya? Porque evidentemente tiene que ser un aporte, ¿cierto? De distintas perspectivas. Entonces, cuando usted identifica el problema de investigación, recién ahí comienza todo, ¿ya? En términos de revisar la literatura, ¿ya? Especificar un propósito de investigación, ¿ya? Bueno, entre esto y esto está la formulación de preguntas, obviamente. Después viene la recolección de los datos, analizar los datos, interpretarlas y reportar, ¿cierto? Y evaluar la investigación. Pero todo comienza acá, fíjense. Comienza con que ustedes, ¿cierto? Analicen se cuestionen, ¿cierto? ¿Qué elementos es importante estudiar al mismo tiempo que usted es capaz de identificar ese problema de investigación? Entonces, el problema de investigación es una tarea, como bien dice, fundamental en este proceso investigativo, ¿ya? Uno debe hacer siempre, como lo decía la imagen anterior, partir con la identificación y determinación de mi problema a investigar. ¿Qué se va a investigar? ¿Ya? ¿Por qué se va a investigar? ¿Qué relevancia tiene? Ahora, cuando uno establece este problema de investigación muy bien definido, muy claro, muy estructurado, esto claramente favorece, ¿ya? O esta estructura metodológica favorece y orienta este trabajo y esta investigación futura. Porque uno tiene claridad desde el inicio qué es lo que va a hacer, ¿ya? Y por qué lo va a hacer, en términos de determinar el problema de investigación. Entonces, para conocer un problema de investigación, uno debe claramente conocer y describir sus características, ¿ya? Delimitarlo adecuadamente. O sea, si usted dice, mira, voy a evaluar el efecto que tiene el entrenamiento de treadmill, ¿cierto? En la marcha del Parkinson, ¿ya? Entonces usted dice, voy a ver el efecto de este tipo de intervención en Parkinson. Pero, ¿qué tipo de Parkinson, por ejemplo? ¿Es Parkinson avanzado? ¿Parkinson incipiente? ¿Parkinson con cierta categoría? ¿Qué tipo de treadmill? ¿Marcha inclinada? ¿Marcha normal? Entonces uno comienza claramente a delimitar el problema en base a esa respuesta o responder a esas preguntas, ¿ya? Y también y con el problema, usted debería claramente identificar las fuentes de investigación, ¿ya? En este sentido, ¿qué estudios previos se han publicado en el área? ¿Ya? ¿Cuáles son exactamente estos vacíos que pueden existir que yo teóricamente voy a llenar con mi investigación? Entonces, el problema de investigación tiene que tener estas características fundamentales, ¿ya? Un elemento fundamental también o relevante es la delimitación del problema, insisto. Enfocarme claramente en lo que yo voy a hacer, en qué tipo de población, qué tipo de variable, etc. Normalmente los problemas de investigaciones son objetivos y reales, ¿ya? Tienen características claras, ¿cierto? Son observables y medibles. Eh, en el término del mismo ejemplo que hablaba yo del treadmill, claramente yo puedo medir la velocidad, puedo medir desplazamiento, puedo medir incluso variables fisiológicas, por ejemplo, frecuencia cardíaca, ya puedo medir presión arterial. Entonces, claramente me permite este problema ser medible y observable. Y claramente también estos problemas tienen que ser solucionables. O sea, usted no se va a proponer un tema de investigación, ¿cierto?, que vaya dirigido a, no sé, a solucionar el problema de la sequía en Chile, por ejemplo, ya en la zona central. O sea, es altamente improbable que lo pueda resolver usted con una investigación. No, no es solucionable en ese sentido. Entonces uno tiene que ser bastante realista
Y de hecho uno de los elementos fundamentales muchas veces de los proyectos de investigación es la factibilidad. Si este estudio es factible, este proyecto es factible de ser realizado. ¿Ya? Normalmente la factibilidad se le da poca importancia, pero cuando uno evalúa los proyectos de investigación de los estudiantes, y sobre todo en estos tiempos actuales, uno tiene que valorar la factibilidad. El estudio puede estar muy interesante, muy relevante, pero es inviable. Es inviable porque necesitas 500 participantes, por ejemplo. Tienes un año para hacerlo, ¿no? Imposible. ¿Ya? Entonces es importante el tema de que los problemas sean solucionables, ¿ya? La viabilidad de la investigación. Bueno, ¿cuáles son los criterios que usted tiene que debe conocer para plantear el problema? Primero, usted tiene que leer, tiene que informarse, ¿cierto? Debería tener cierto conocimiento eh, que va más allá del conocimiento común, ¿cierto? Ordinario, que permita tener una amplia información respecto de qué se ha publicado, qué no se ha publicado, qué se maneja, qué no se maneja, ¿ya? Sobre el tema en particular. Por ejemplo, si usted determina, mira, voy a evaluar el impacto que tiene el ejercicio sobre la artrosis de rodilla, ejercicio de resistencia en carga de rodilla, resistencia gradual para pacientes con artrosis de rodilla, pero resulta que ese estudio o esa investigación ya está claramente definida que sirve y que es útil, y en los últimos 10 años se han publicado 30 artículos con 3 revisiones sistemáticas con metaanálisis, por darte un ejemplo. Entonces, ¿qué sentido tiene que usted investigue eso? O sea, lo puede hacer, claramente, pero ¿dónde está el aporte? El aporte real a la disciplina y para usted también. Bueno, para usted puede tener un efecto en términos del aprendizaje que significa involucrarse en un proceso investigativo, pero no es solo eso. ¿Ya? Entonces, el problema de investigación parte de esa base, que usted ha leído, que usted se ha informado, usted ha rescatado información, usted ha conversado con su tutor tiene claramente cierta definición con respecto a qué área revisar o no revisar. O, por ejemplo, usted dice, voy a hacer una revisión sistemática sobre el kinesiotape, ¿cierto? En dolor lumbar. Usted está muy contento, ¿cierto?, que va a hacer esa revisión sistemática, pero no se metió a Prospero y no identificó que en Prospero estaban registrados 4 estudios iguales y que en el último año se han hecho 3 estudios, 3 revisiones sistemáticas. Entonces también, ¿cuál es el propósito, cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es el aporte, en otras palabras? Bastante limitado, ¿cierto? Bueno, por eso es importante leer, informarse. El tema del problema de investigación también es importante conocer que debe formularse en términos de una pregunta. ¿Ya? Entonces, la pregunta, y aquí está muy ligado a lo que le decía anteriormente, la problematización o el planteamiento del problema va ligado a la pregunta de investigación, porque están muy, muy, muy conectados. Entonces, la pregunta tiene directa relación o es una forma de transmitir el problema de investigación. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios para plantear el problema? ¿Cierto? El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. ¿Ya? Por ejemplo, nuevamente, quiero ver el impacto que tiene el kinesiotape en el manejo del dolor lumbar. Ahí están los dos conceptos variables, la intervención, ¿cierto?, y la condición. O quiero ver el impacto que tiene el ejercicio aeróbico sobre el nivel de triglicéridos en población adulta universitaria. Hay dos elementos o dos variables que se asocian, triglicéridos, ¿cierto?, y ejercicio aeróbico. Entonces siempre tiene que existir un par de elementos, o sea, ya sea de asociación, en este caso para un estudio analítico o un estudio de intervención que también requiere dos elementos, que es la intervención y en este caso la condición. O puede ser la intervención y una variable de estudio, una medida de resultado. Tiene que haber siempre parejas, o dos más conceptos. El problema debe estar formulado como una pregunta, ciertamente, y esa pregunta tiene que ser clara, no debe ser ambigua, no debe prestarse para suspicacia y tiene que estar claramente definida. ¿Ya? Y también debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. O sea, en otras palabras, que la pregunta, ¿cierto?, debe a mí permitirme que esa pregunta pueda ser resuelta en base a un experimento o en base a un estudio, donde yo pueda medir, cuantificar, ¿cierto?, contrastar, comparar, lo que sea. ¿Ya? Entonces es muy importante cumplir con estos 3 elementos, 3 criterios que son, bueno, sabidos, pero hay que definirlos y articularlos claramente.
Entonces, los elementos que también contiene el problema de investigación son, primeramente, determinar los objetivos que persigue el estudio. ¿Ya? Eso también está vinculado con el problema. También la pregunta, por supuesto, y también la justificación del estudio. Y aquí entramos en un concepto bien interesante. La justificación del estudio. ¿Por qué enfatizo esto? Porque ustedes tienen que ser capaces, ¿cierto? Al leer, por ejemplo, una introducción de un artículo, que la introducción obviamente es la primera hoja, así que no se asusten. La introducción del artículo, tienen que ser capaces, ¿cierto?, de entender cuál es la justificación de ese estudio. ¿Por qué se realizó? ¿Por qué se justificó haberlo realizado? Porque ustedes también van a tener que hacer ese ejercicio cuando ustedes levanten su proyecto. Y van a tener que hacer la problematización, presentar el problema y justificar su estudio. Por eso es tan importante que lo haga o que lo reconozca. Entonces, la justificación del estudio indica el porqué de la investigación, exponiendo sus razones. A través de esta se puede demostrar que el estudio es verdaderamente necesario y relevante. ¿Ah? Necesario y relevante, que es ese espacio ahí. Por eso es tan importante, ¿ah? Porque ustedes tienen que necesariamente hacer esto. ¿Ya? Llegar a determinar la justificación de su estudio cuando levantan su proyecto de investigación. Dentro de las justificaciones del estudio, los más comunes son, ¿cierto?, que usted pretende llenar un vacío en la literatura, vacío de conocimiento. Usted dice, mira, por ejemplo, volviendo al tema del treadmill y el Parkinson, usted dice, mira, en la literatura existe mucha evidencia evaluando el impacto que tiene este tipo de intervención en sujetos con treadmill, pero sujetos con un grado avanzado de treadmill. Sin embargo, la evidencia es limitada respecto al impacto que pudiese tener esto en estadios preliminares del Parkinson. Entonces ahí hay claramente un vacío que usted pretende llenar con su estudio, porque usted va a ocupar pacientes con estadios preliminares de la condición. ¿Ya? Otra justificación tiene que ver si su estudio es realmente un aporte, es relevante para alguna área de la salud pública, ¿cierto?, de un área definida, o la mayoría de las veces también si su estudio entrega algún valor teórico a la disciplina, es importante para la disciplina de la kinesiología, ¿ya? O también a veces otra justificación tiene que ver con que la evidencia encontrada es tremendamente conflictiva o tremendamente controversial. Algunos estudios dicen que sí, otros estudios dicen que no. Entonces uno lo que podría decir ahí, la justificación tiene que ver con que yo, en base a un estudio con mayor rigor metodológico, voy a tratar de aportar y clarificar esta controversia que existe. Entonces son 3 o 4 de los elementos generales que uno establece como justificación del estudio. ¿Ya? Entonces, para resumir nuevamente, planteamiento del problema, usted se hace la pregunta, establece el objetivo en base a la pregunta, ¿ya? Establece, ¿cierto?, algunos objetivos específicos que se desprenden del objetivo general y después nos vamos a la metodología y a las acciones. Pero todo parte aquí. Recuerden, planteamiento del problema y pregunta. Estos dos elementos están muy involucrados, complementados. Ahora, también es importante entender las diferencias que hay entre el tema de investigación, ¿cierto?, el problema de investigación, el propósito y la pregunta, ¿no? Son cosas que están muy vinculadas, pero son distintas. Normalmente cuando uno va desde el tema a la pregunta, ¿cierto?, va desde lo general a lo particular, de lo general a lo más específico. Acá tenemos un ejemplo. El tema de investigación, ¿cierto?, que tiene que muchas veces que ver con la problematización, ¿ya?, es el contexto terapéutico. ¿Ya? El contexto terapéutico, como ustedes ya saben, ¿cierto?, son aquellos elementos de la interacción o de los elementos del paciente, del tratante, de la atmósfera clínica, cómo estos elementos, ¿cierto?, impactan en la respuesta del paciente a los tratamientos. Entonces, ese es el tema. Ahora, el problema de investigación es un poquito, recuerda que vamos de lo general a lo particular. El problema de investigación se desprende del tema, pero es un poco más específico, porque dice, el problema de investigación son las implicancias del contexto informativo, CI, sobre la respuesta clínica del paciente. Cuando hablamos de contexto informativo, hablo del, básicamente, el elemento verbal. Cuando yo verbalizo un tratamiento, cuando yo le digo a un paciente, mire,
el tratamiento que vamos a ocupar hoy día ha sido demostrado altamente efectivo en la respuesta al manejo de su dolor. Así que yo espero que sea igual de efectivo con su persona o en su caso. Versus decirle al paciente, mire, lo que vamos a aplicar hoy día es un tratamiento que está recién probándose, el efecto que pueda tener o no es todavía incierto, y por tanto, ¿no es cierto?, vamos a evaluar cómo responde usted. Entonces son dos contextos informativos muy distintos. Uno claramente genera más expectativas de beneficio y otro genera más bien incertidumbre. Entonces, el problema de investigación es investigar sobre las diferencias que hay en contextos informativos distintos cuando queremos ver respuestas del paciente. ¿Ya? Entonces vamos como de lo general a lo particular. Partimos con el contexto terapéutico como global, como tópico. Nos vamos ahora al problema que es un elemento del contexto terapéutico, que es el contexto informativo. Después me voy al propósito, determinar, o el objetivo, determinar el impacto del contexto informativo sobre la respuesta hipoalgésica al dolor crónico. Fíjense. Y finalmente la pregunta de investigación. El sujeto con dolor lumbar crónico. ¿La aplicación de la intervención con el contexto informativo favorecido es mejor que un contexto informativo neutro en reducir el dolor? Si ustedes se fijan, partimos desde lo general que era el tema, nos enfocamos después en el problema de investigación, después en el objetivo y finalmente la pregunta. ¿Quedó claro este ejemplo? Bueno, aparentemente sí, porque no hay preguntas. Bien, y con eso quería terminar la presentación de hoy día. Esa es la última diapositiva, ¿ya? Respecto de la problematización y justificación del estudio. Vamos a dejar de grabar a continuación